Hola, soy Mariana Enríquez, soy escritora, soy periodista y estoy aquí para una entrevista con Casa de América. La escribí a los 17 años, en mi último año del colegio. La escribí para mis amigos sin pensar en publicarla. Cuando por una serie de casualidades que bueno, son larguísimas y aburridas, y están contadas además en ese artículo, terminó siendo publicada, resultó una especie de fenómeno un poco raro porque yo tenía 20 años, 19 años, era una chica bastante rara. Había mucha curiosidad, pero también había un montón de lectores de mi edad y un poco más grandes que se sentían muy identificados con la historia, que es una historia bastante generacional y bastante oscura y bastante de la época. Entonces empezó a ocurrir este fenómeno de fans, por un lado, pero por otro lado estaba toda la cuestión de muchas entrevistas y mucha exposición por mi edad y por el contenido de la novela, que es un poco polémico. No, es una locura pensar que es un territorio de adolescentes. Eso es pensar que el miedo es una emoción que se termina cuando uno tiene 18 años. Y a mí me parece, para colmo, que es todo lo contrario. O sea, que uno empieza a tener más miedo cuando más adulto se hace y más se acerca a la muerte, peor. Creo que la literatura de terror trata con muchos de los temas más difíciles de nuestra vida en general, que es el miedo en general, pero también la violencia, pero también en muchos casos la locura, en muchos casos el aislamiento, en fin. Y tradicionalmente la literatura de terror no fue literatura para adolescentes. Dickens escribió literatura de terror, Washington Irving escribió literatura de terror, Poe escribió literatura de terror. Si alguien puede pensar que los cuentos de Poe son para adolescentes, está totalmente chiflado. Piensa que los adolescentes le arrancan los dientes a sus novias muertas, ¿no? O matan a un hombre y ponen el corazón abajo del piso porque no les gusta el ojo. Esto no hacen los adolescentes en general. Y él no era un adolescente cuando los escribió. Creo que es una cosa que tiene mucho que ver con una asociación con el cine, y también es una lectura un poco incorrecta del cine, ¿no? Porque el cine, que tenía protagonistas adolescentes que los persiguen los asesinos y qué sé yo, está hablando mucho como de lo que significa crecer, la violencia de crecer. Así que a mí es algo que escucho y que vengo escuchando desde toda mi vida, pero que nunca lo entendí como tal y que no me afecta para nada. Para mí el mejor escritor de terror que existe es Stephen King, y creo que está de acuerdo conmigo el mundo entero, pues es el escritor de terror más popular del mundo. Mis dos libros favoritos de él son It y Cementerio de Animales, sobre todo. Acá en España hay una escritora de terror que a mí me gusta muchísimo, más bien simbolista, más bien gótica, pero que se acerca mucho al terror, que es Pilar Pedraza, y también la recomiendo a ella. Me parece una gran escritora y que debería estar un poco más en el candelero. Y en general hay una nueva generación de escritores de terror en América Latina y también en Estados Unidos, que son muchísimos para nombrar, pero que están trabajando cosas realmente oscuras e interesantísimas. Y en muchos tonos diferentes, ¿no? Está Kelly Link más desde la sátira, Paul Tremblay más como un terror tipo Henry James, así muy con un narrador del que no se puede confiar del todo, gente que trabaja con cuestiones de minorías, como Stephen Graham Jones, que es un autor un autor de origen indígena norteamericano. Y en América Latina también está Samantha Schweblin con Distancia de Rescate, que es una gran novela de terror. En fin, es un momento muy bueno porque creo que estamos viviendo un momento de enorme incertidumbre, y si hay algo que tiene el terror es incertidumbre. Entonces no es que esté floreciendo porque está floreciendo porque estamos todos muertos de miedo. Entonces tenemos que escribir sobre eso un poco. Pero básicamente es una novela protagonizada por un papá y un hijo. El papá es una especie de sirviente de una orden, es un medium, puede comunicarse con dioses y con diversas entidades, pero es el sirviente de una orden ocultista, de gente de muchísimo dinero y muchísimo poder, que lo utiliza, y que cuando él se muera, porque él tiene muchos problemas de salud, que eso tiene que ver también con el fenómeno mediúnico y con él,
el que va a heredarlo es su hijo y él le quiere evitar este destino. Entonces la novela se trata a grandes rasgos de cómo él hace este trabajo. Pero finalmente es una novela sobre la herencia, sobre la familia, sobre si uno puede escapar o no de su destino. Tiene una parte que transcurre en Londres, porque la orden es inglesa-argentina. Tiene mucha mezcla de ocultismo británico con dioses paganos tradicionales argentinos. Tiene muchas lecturas, pero el arco de la historia es eso, es la historia de papá e hijo, que es Juan y Gaspar, y cómo Gaspar se encuentra o no con su destino. Bueno, yo durante mucho tiempo me resistía a hacer una recopilación de mi obra, no me gusta decir mi obra, de mi trabajo, digamos, periodístico, porque me parecía que era súper ecléctico, que tenía muchas entradas, que había muchos trabajos que los había hecho por trabajar, ¿no? Por cosas que me gustaran. Ese es un trabajo, quiero decir. Y Leila Guerriero, que es la editora, me dijo, pero yo encuentro como vasos comunicantes entre tu ficción y el periodismo, y me parece que de todo este trabajo periodístico de tantos años, yo empecé a los 20, podemos encontrar esos, por eso se llama el otro lado, ¿no? Porque es como la otra parte de la ficción, que hay, cuáles son las obsesiones, cuáles son las cosas que trabajé en la no ficción para nutrir a la ficción. Y ella decidió cuáles eran los artículos de no ficción y también los que son más personales. Es algo que yo trabajo muy poco, que en general lo hice en columnas en momentos en que necesitaba, me ofrecían eso y lo hacía, y que con el tiempo es como que Leila las puso en valor, o sea, me decía como, esto no lo estaba haciendo, lo estaba haciendo poca gente en ese momento, no es que no lo hacía nadie, por supuesto, pero como que es algo que se resignificó, que en ese momento vos lo hacías desde un lugar muy atrevido y con mucho humor, y que después se terminó resignificando, porque son columnas de humor feminista de 2004, 2003, cuando todavía no estaban tan presentes o no estaban tan presentes en medios, ¿no? Entonces también decidió incluirlas después de bastantes negociaciones. Pero bueno, me puse en manos de ella, o sea, confío mucho en ella como editora y confiaba en que ella iba a encontrar esos caminitos entre una cosa y la otra. Como una especie de biografía de no ficción, pero sin ponerme a mí por delante, sino a mi trabajo periodístico.